La Iglesia y sus archivos prohibidos. Archivo abierto. En el año 1612, el Papa Pablo V ordenó la clausura definitiva de ciertas secciones del Archivo Vaticano. No se trataba de una medida temporal. La documentación contenida en aquellas salas abovedadas, custodiadas por muros de 3 metros de espesor, debía permanecer inaccesible hasta nueva disposición pontificia. Esa nueva disposición tardaría 3 siglos en llegar. El Archivo Apostólico Vaticano, conocido hasta 2019 como Archivum Secretum Vaticanum, no es un mito. Es una institución real, fundada formalmente en 1612, aunque su origen se remonta a los primeros siglos del cristianismo. La palabra secretum no significa oculto en el sentido conspirativo, significa privado, reservado, de uso exclusivo. Pero esa distinción lingüística nunca fue suficiente para calmar las preguntas, porque lo que se guarda bajo llave no solo es información, es poder. Durante siglos, cardenales, embajadores, teólogos y reformadores solicitaron acceso a documentos que sabían que existían, pero que jamás podrían leer. La respuesta institucional fue siempre la misma. El archivo pertenece a la Santa Sede, no al público, no a la historia, a la Iglesia. En 1881, el Papa León XIII permitió por primera vez el acceso limitado a investigadores externos. Fue una apertura calculada, controlada, condicional. Los documentos más sensibles permanecieron sellados, algunos hasta hoy. ¿Qué contienen esas salas restringidas? Actas conciliares no publicadas, correspondencia entre papas y emperadores, procesos inquisitoriales completos, informes confidenciales sobre herejías, cismas, negociaciones secretas con reinos enemigos, documentos que, de hacerse públicos en su momento, habrían alterado el equilibrio político y espiritual de Europa. La Iglesia no niega la existencia de estos archivos, simplemente no los comenta, y esa ausencia de comentario ha alimentado durante siglos una pregunta inevitable. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué sellar lo que ya ocurrió? La respuesta oficial es siempre la misma: protección de la fe, prudencia institucional, salvaguarda del bien común. Pero esas palabras no explican por qué ciertos documentos fueron quemados, por qué otros fueron trasladados en secreto durante la ocupación napoleónica, por qué algunos nunca fueron catalogados. El archivo no solo guarda historia, guarda decisiones, y toda decisión de guardar implica una decisión de no mostrar. Esa es la primera verdad incómoda. No se archiva lo irrelevante, se archiva lo peligroso. El concepto de secreto eclesiástico no nació en la Edad Media, nació con la Iglesia misma. En los primeros siglos del cristianismo, cuando la fe era perseguida, la supervivencia dependía del silencio. Los nombres de los fieles, los lugares de reunión, las rutas de los misioneros, todo debía permanecer oculto. La discreción no era una opción moral, era una necesidad existencial. Pero cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el año 313, la lógica del secreto no desapareció, se transformó. Lo que antes se ocultaba por seguridad comenzó a ocultarse por autoridad. Los concilios ecuménicos, como el de Nicea en 325 o el de Calcedonia en 451, generaron actas oficiales, pero también generaron actas paralelas, versiones preliminares, borradores descartados, debates internos que nunca debían salir de las salas conciliares. ¿Por qué? Porque la unidad doctrinal exigía una voz única, y esa voz única requería silenciar las voces disidentes, aunque fueran de obispos ordenados, de teólogos reconocidos, de comunidades enteras. El obispo Arrio, por ejemplo, defendió en Nicea una interpretación de la naturaleza de Cristo que fue declarada herética. Sus textos fueron quemados. Su nombre fue maldito.
pero sus ideas sobrevivieron en correspondencia privada, en fragmentos recuperados siglos después, en menciones oblicuas dentro de refutaciones oficiales. La Iglesia no pudo borrar completamente lo que condenó, solo pudo archivarlo. Y archivar es una forma de controlar sin destruir. Durante la Alta Edad Media, los monasterios benedictinos se convirtieron en los guardianes del conocimiento. Copiaban manuscritos antiguos, preservaban textos clásicos, mantenían viva la tradición escrita. Pero también decidían qué copiar y qué no, qué traducir y qué dejar en lenguas muertas, qué comentar y qué silenciar. El monje copista no era un simple escriba, era un censor activo, y esa censura no siempre dejaba rastro. Algunos códices fueron raspados, sus textos originales borrados para reutilizar el pergamino. Otros fueron mutilados, con páginas arrancadas o quemadas. Otros simplemente desaparecieron de los inventarios monásticos sin explicación alguna. El secreto eclesiástico, entonces, no es solo una política institucional, es una práctica milenaria de gestión del conocimiento, y toda gestión del conocimiento implica decisiones sobre qué merece ser recordado y qué debe ser olvidado. En 1559, el Papa Pablo IV promulgó el primer Index Librorum Prohibitorum oficial. No fue una medida aislada. Fue la culminación de décadas de preocupación por la difusión de textos considerados peligrosos para la fe católica. La imprenta de Gutenberg, inventada un siglo antes, había democratizado el acceso a la información. Y esa democratización aterraba a la jerarquía eclesiástica. Porque un libro impreso no puede ser controlado como un manuscrito monástico. Se replica, se distribuye, se lee en privado. Escapa a la vigilancia institucional. El índice fue la respuesta de la Iglesia a esa pérdida de control. Una lista oficial de libros prohibidos, actualizada periódicamente, que catalogaba obras consideradas heréticas, inmorales o simplemente inconvenientes. Leerlos sin permiso especial constituía pecado grave. Poseerlos podía implicar excomunión. ¿Qué tipo de libros aparecían en el índice? Tratados teológicos protestantes, por supuesto, obras de Lutero, Calvino, Zwinglio, pero también textos científicos que contradecían la interpretación literal de las Escrituras, obras filosóficas que promovían el libre pensamiento, novelas consideradas obscenas, incluso traducciones de la Biblia a lenguas vernáculas sin aprobación eclesiástica. Galileo Galilei vio su diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, incluido en el índice en 1633. Copérnico fue censurado. Descartes fue examinado. Voltaire, Rousseau, Diderot, todos prohibidos. La Enciclopedia Francesa, obra cumbre de la Ilustración, fue condenada en bloque. El índice no solo prohibía, clasificaba, establecía categorías de peligrosidad. Algunos libros estaban prohibidos absolutamente, otros podían leerse con permiso episcopal. Otros requerían ediciones expurgadas, con párrafos eliminados o reescritos. Y aquí surge una contradicción inevitable. Para prohibir un libro, la Iglesia debía leerlo. Para censurarlo, debía estudiarlo. Para refutarlo, debía poseerlo. Eso significaba que en algún lugar del Vaticano existían ejemplares completos de todas las obras condenadas. Una biblioteca de lo prohibido, un archivo de lo herético, custodiado, catalogado, pero accesible solo a quienes tenían autorización expresa para enfrentarse al peligro doctrinal. El índice fue oficialmente abolido en 1966 tras el Concilio Vaticano II, pero su legado permanece, porque la lógica que lo sostuvo no fue abolida. La idea de que cierto conocimiento es peligroso y debe ser restringido. Y esa idea no desapareció, solo cambió de forma. La Inquisición romana, establecida formalmente en 1542 por el Papa Pablo III,
generó una cantidad monumental de documentación. Cada proceso inquisitorial producía actas detalladas, testimonios de acusados y testigos, interrogatorios, sentencias, confesiones obtenidas bajo tortura, informes de teólogos consultores. Esos documentos no eran públicos, eran archivos internos del Santo Oficio y durante siglos permanecieron inaccesibles. En 1998, el Papa Juan Pablo II ordenó la apertura parcial de los archivos inquisitoriales. Investigadores externos pudieron acceder por primera vez a miles de expedientes que habían permanecido sellados durante más de 4 siglos. Lo que encontraron no fue fantasía, fue burocracia meticulosa, fría, sistemática. Procesos contra filósofos, científicos, místicos, reformadores, supuestos brujos, herejes de todo tipo. Algunos casos duraban años, otros se resolvían en semanas. Algunos concluían con absoluciones, otros con ejecuciones. El caso de Giordano Bruno, quemado vivo en 1600, está completamente documentado. Las actas del proceso de Galileo Galilei, que culminó en su abjuración forzada en 1633, también. Pero hay miles de casos menores, de personas cuyos nombres nunca trascendieron, cuyos procesos jamás fueron mencionados en ninguna crónica oficial. ¿Por qué se guardaron esos documentos durante siglos? La respuesta oficial es que forman parte del patrimonio histórico de la Iglesia. Pero esa explicación no es suficiente, porque muchos de esos documentos contienen información comprometedora. Confesiones obtenidas mediante tortura, acusaciones falsas, procesos manipulados por razones políticas. La Inquisición no fue solo un tribunal religioso, fue un instrumento de control social, político y cultural, y sus archivos lo demuestran. Pero incluso tras la apertura de 1998, no todos los documentos fueron liberados. Ciertos expedientes permanecen clasificados, algunos por motivos de conservación, otros por razones no especificadas. Y esa distinción vuelve a plantear la pregunta inevitable: ¿qué criterio determina qué puede saberse y qué debe seguir oculto? La Iglesia argumenta que algunos documentos contienen información sensible sobre personas vivas o sus descendientes, que otros podrían ser malinterpretados fuera de contexto, que la apertura total sería irresponsable. Pero esos argumentos no eliminan la sospecha, solo la alimentan. Durante siglos, los papas mantuvieron correspondencia directa con emperadores, reyes, príncipes y obispos de todo el mundo cristiano. Esas cartas no eran meros saludos protocolares, eran instrumentos de negociación política, de intervención diplomática, de consolidación de alianzas. Algunas de esas cartas eran públicas, destinadas a ser leídas en catedrales y cortes. Otras eran estrictamente confidenciales, protegidas por el llamado Secretum Pontificium, un sello de confidencialidad que prohibía su divulgación bajo pena de excomunión. ¿Qué contenían esas cartas selladas? Negociaciones sobre territorios eclesiásticos, instrucciones sobre cómo manejar conflictos internos en diócesis lejanas, consejos sobre cómo tratar con herejes sin provocar escándalos públicos, advertencias sobre amenazas políticas o militares. Pero también contienen decisiones incómodas, aprobaciones tácitas de acciones violentas, silencios cómplices ante injusticias, pactos con gobiernos corruptos en nombre de la estabilidad institucional. Un ejemplo documentado: en 1570, el Papa Pío V emitió la bula Regnans in Excelsis, que excomulgaba a la reina Isabel I de Inglaterra y liberaba a sus súbditos católicos del deber de obedecerla. Esa bula fue pública, pero la correspondencia privada entre el Papa y los nobles católicos ingleses, en la que se discutían planes concretos para derrocar a Isabel, permaneció sellada durante siglos. Otro caso:
Durante la Guerra de los 30 años, 1618-1648, los papas Urbano VIII y Inocencio X mantuvieron correspondencia secreta con ambos bandos del conflicto, católicos y protestantes, buscando preservar los intereses del Estado Pontificio sin importar quién ganara. Esas cartas revelan una diplomacia pragmática, calculadora, ajena a cualquier idealismo teológico. El Secretum Pontificium no fue abolido, sigue vigente. Ciertas categorías de documentos pontificios permanecen clasificadas por décadas, incluso siglos, antes de ser liberadas. Y cuando son liberadas, lo son de forma selectiva, parcial, controlada. La razón oficial: proteger la privacidad de las comunicaciones pastorales. La razón implícita: proteger la reputación institucional de la Santa Sede. Y esa protección se logra mediante el silencio. El archivo no solo ha sido custodiado, ha sido evacuado, trasladado, ocultado. En múltiples ocasiones, ante amenazas militares o políticas, la Santa Sede ordenó el traslado secreto de documentos clasificados a ubicaciones seguras fuera de Roma. El caso más documentado ocurrió durante la ocupación napoleónica. En 1810, Napoleón Bonaparte ordenó la confiscación de los archivos vaticanos y su traslado a París. Fueron necesarios 3.000 cajones para transportar la documentación. El objetivo de Napoleón era claro: controlar la información histórica de la Iglesia para legitimar su propio poder imperial. Pero no todos los documentos fueron confiscados. Semanas antes de la llegada de las tropas francesas, un grupo de archiveros pontificios, bajo órdenes directas del Papa Pío VII, evacuó en secreto los documentos más sensibles. Algunos fueron escondidos en monasterios remotos, otros fueron enterrados en bóvedas subterráneas, otros fueron trasladados a territorios controlados por aliados de la Iglesia. Cuando Napoleón cayó en 1814, los archivos fueron devueltos a Roma, pero no completos. Parte de la documentación se perdió durante el traslado. Otra parte fue destruida intencionalmente por funcionarios franceses. Y otra parte, simplemente, nunca fue devuelta. ¿Qué documentos se perdieron? No hay inventario completo, solo lagunas en los catálogos, huecos cronológicos inexplicables, series documentales interrumpidas sin justificación. Y esas lagunas plantean una pregunta inevitable: ¿fueron pérdidas accidentales o eliminaciones deliberadas? La historia oficial habla de caos logístico, de negligencia administrativa, de accidentes de transporte. Pero esa narrativa no explica por qué ciertas categorías de documentos desaparecieron completamente mientras otras permanecieron intactas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano volvió a evacuar documentos clasificados, esta vez ante la amenaza de ocupación nazi. Los archivos fueron trasladados a Castel Gandolfo, la residencia papal de verano, y a otras ubicaciones no reveladas. Algunos documentos permanecieron allí hasta 1946. Y de nuevo la pregunta: ¿qué se trasladó y qué se dejó atrás? La Iglesia nunca ha publicado un inventario completo de los traslados, solo menciones fragmentarias en memorias de funcionarios vaticanos, referencias oblicuas en documentos administrativos posteriores. El silencio, una vez más, como única respuesta. El Concilio Vaticano II, celebrado entre 1962 y 1965, fue el evento eclesiástico más importante del siglo XX. Reunió a más de 2.000 obispos de todo el mundo. Produjo 16 documentos oficiales que reformaron profundamente la liturgia, la eclesiología y la relación de la Iglesia con el mundo moderno. Pero esos 16 documentos públicos no son todo lo que se produjo. Cada sesión conciliar generó actas taquigráficas completas, borradores preliminares, enmiendas rechazadas, debates no incluidos en las actas oficiales, informes confidenciales de comisiones teológicas, correspondencia privada entre obispos,
instrucciones reservadas del Papa Juan XXIII y tras su muerte del Papa Pablo VI. Durante décadas, ese material permaneció inaccesible. Recién en 2012, con motivo del 50 aniversario del concilio, el Vaticano autorizó la publicación de las actas completas, pero no todas. Ciertas secciones permanecen clasificadas. ¿Qué contienen esas secciones? Debates sobre temas que nunca llegaron a votación, propuestas rechazadas por considerarse demasiado radicales o demasiado conservadoras, discusiones sobre el celibato sacerdotal, el papel de la mujer en la Iglesia, el control de la natalidad, la relación con otras religiones. Algunos teólogos que participaron en el concilio han mencionado en memorias privadas que hubo presiones políticas, maniobras de grupos de poder dentro del episcopado, decisiones tomadas fuera de las sesiones oficiales. Pero esas afirmaciones no pueden verificarse completamente, porque los documentos que las respaldarían no están disponibles. La Iglesia argumenta que algunos materiales son meros borradores de trabajo, sin valor doctrinal, que otros contienen opiniones personales de obispos que no deben ser malinterpretadas como posiciones oficiales, que la publicación selectiva es una forma de evitar confusión. Pero esa lógica plantea una contradicción. Si esos documentos no tienen valor doctrinal, ¿por qué clasificarlos? Si son solo opiniones personales, ¿por qué no permitir que los historiadores los estudien libremente? La respuesta nunca llega. Solo el silencio institucional, preservado con la misma meticulosidad con la que se preservan los documentos. En 2019, el Papa Francisco ordenó el cambio oficial del nombre del archivo. Ya no se llamaría Archivum Secretum Vaticanum. Ahora sería Archivum Apostolicum Vaticanum. Un cambio simbólico, dijeron, una aclaración semántica, un intento de eliminar la connotación de secretismo. Pero el nombre no cambia la realidad. El Archivo Apostólico Vaticano sigue siendo uno de los repositorios documentales más restringidos del mundo. Sus 85 kilómetros lineales de estanterías contienen 35.000 volúmenes de registros, 85.000 manuscritos, cientos de miles de documentos administrativos, diplomáticos, judiciales y personales. Y solo una fracción de ese material es accesible a investigadores externos. La Iglesia ha ido abriendo gradualmente secciones del archivo. En 2020 liberó los documentos del pontificado de Pío XII, que abarcó la Segunda Guerra Mundial. Esa apertura permitió investigar el polémico silencio del Papa ante el Holocausto. Pero incluso esa apertura fue parcial. Ciertos expedientes permanecen clasificados por razones no especificadas. El archivo, entonces, no es solo un depósito de información, es un instrumento de memoria selectiva. Decide qué se recuerda y qué se olvida, qué se investiga y qué permanece inaccesible, qué se convierte en historia oficial y qué queda como rumor, como sospecha. Y esa selección no es neutral, nunca lo ha sido. Toda institución con poder suficiente para controlar su propia memoria tiene la capacidad de reescribir su pasado, no mediante falsificación burda, sino mediante omisión estratégica. No mintiendo sobre lo que ocurrió, sino silenciando lo que prefiere que no se sepa. La Iglesia Católica ha existido durante 2000 años. Ha sobrevivido imperios, guerras, cismas, reformas, revoluciones, y parte de esa supervivencia se debe a su capacidad de gestionar la información que produce. No todo lo que ocurrió fue documentado. No todo lo documentado fue preservado. No todo lo preservado fue catalogado. No todo lo catalogado fue liberado. Y en cada una de esas decisiones hay una elección, una voluntad institucional, un criterio que determina qué merece ser conocido y qué debe permanecer en la sombra.
El archivo no oculta conspiraciones fantásticas, oculta decisiones humanas, pactos políticos, silencios cómplices, errores doctrinales, contradicciones institucionales. Oculta la verdad incómoda de que la Iglesia, como toda institución de poder, ha tenido que negociar constantemente entre sus principios declarados y sus necesidades prácticas. Y esa negociación deja rastros, documentos que no pueden ser mostrados sin explicaciones difíciles, actas que revelan más de lo conveniente, cartas que desmienten narrativas oficiales. El archivo es el testigo silencioso de todo lo que la Iglesia ha sido, más allá de todo lo que la Iglesia afirma haber sido. Y ese silencio, esa distancia entre lo archivado y lo revelado, es la última verdad de este informe. No todo lo oculto es falso, pero no todo lo revelado es completo.